Dios ha sido bueno, Él es digno de suprema alabanza por siempre. Y esta mañana el tema que quiero compartirle está relacionado precisamente con nuestra condición, número uno, como iglesia, pero también con nuestra experiencia de haber sido redimidos, de haber sido rescatados, de haber sido comprados por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y con nuestra experiencia también como adoradores. En la iglesia, en el verdadero pueblo de Dios, se cumplen esas dos características. Somos los que Dios ha redimido, pero también somos los que hemos experimentado lo bueno que es adorar a Dios, rendirnos delante de su presencia y darle la gloria a Él, sabiendo que Él ha manifestado su gracia sobre cada uno de nosotros. Vamos a orar y nos enfocamos en la palabra. Padre Celestial, te damos las gracias por un día más de vida. Te damos las gracias por tu bondad, tu fidelidad, tu misericordia, por la libertad que tenemos de reunirnos, el privilegio que tenemos de invocar tu nombre sobre nuestra vida. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús, porque tú nos has guardado de las trampas del enemigo. Has guardado nuestra vida de la muerte, nos has sostenido, nos has sustentado, nos has rodeado de tu favor, de tu misericordia. No nos has pagado conforme a nuestras obras, y nos has abandonado en las manos de nuestros enemigos. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús te damos a ti la gloria, la alabanza, y en el nombre de Jesús te pedimos, háblanos, establécenos, edifícanos, revélanos tu voluntad, revela tu palabra en nuestra vida. Te necesitamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y todos decimos amén. Salmo 107, verso 1. El tema de hoy: la iglesia son los adoradores que han sido redimidos. La iglesia son los adoradores que han sido redimidos. Es decir, que la iglesia, el pueblo de Dios, son ese grupo de personas que tienen dos experiencias, y usted tiene que identificarse con esto en su vida. Número uno, han sido redimidos. Saben que han sido rescatados. Saben que Jesús ha comprado su vida. Saben que si mueren, su vida está en las manos de Dios. Pero número dos, se convierten en adoradores como un resultado de la experiencia de la redención. Voy a explicarle esto y es mi deseo que usted pueda, uno, identificarse con ello, o dos, tomar acciones voluntarias en su vida para dirigirse con respecto a este tema o con respecto a esta palabra que voy a compartir. Salmo 107, verso 1 dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Solamente lo que Dios ha redimido podemos hablar de que Dios es bueno. La gente que está en el mundo no puede decir que Dios es bueno. Están culpando a Dios de sus accidentes, de sus desgracias, de sus enfermedades, de su divorcio, de su problema. La gente sin Dios culpa a Dios de todo lo malo. Pero cuando nosotros venimos a la experiencia de la salvación, del perdón, de la libertad, nosotros podemos alabar a Dios. Amén. Cada uno de nosotros tiene que examinarse a sí mismo y decir: ¿realmente yo puedo confesar, declarar que Dios es bueno? Porque para hacerlo tenemos que haber probado que Él es bueno. Amén. Tenemos que haber experimentado que Dios es fiel, que Dios es paciente, que Dios es misericordioso, que su palabra es verdad, que sus promesas son reales en nuestra vida, y que nosotros podemos caminar en paz, en libertad y con autoridad. Dice la palabra de Dios en el verso 2: díganlo los redimidos. Solo los redimidos pueden exaltar a Dios. Solo la gente redimida puede adorar a Dios. De ahí entra una declaración entonces importante, que haga más grande la letra. De ahí viene una declaración más importante, o una reflexión sumamente importante, y es esta: si usted ha sido redimido, usted debería de continuamente alabar a Dios, adorar a Dios.
Porque no puede existir alguien que ha pasado por experiencias de redención y que se quede indiferente. No puede haber gente, hermano, que experimenten un milagro, que experimenten la salvación, respuesta a la oración, o que experimenten su vida, que ahora es libre, que antes era un esclavo, pero que ahora es libre y que se quede así como indiferente, bien pasivo. No, los redimidos proclamamos que Dios es bueno. Los redimidos proclamamos que su misericordia es para siempre. Los redimidos somos los que podemos decir lo que Dios ha hecho en nuestra vida, contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces, bajo este enfoque voy a dirigirme, estableciendo que la iglesia son los adoradores que han sido redimidos. La iglesia, el pueblo de Dios, son los que entienden que Dios es el Redentor y tienen una experiencia de redención. Jesús habló acerca de la libertad que Él podía dar, la libertad que trae la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora, la libertad es una experiencia. Usted se siente libre cuando usted vive, cuando usted se desarrolla en su vida normal. Usted ya no se siente un esclavo, ya no vive en temor de la muerte, porque usted ha sido libertado del poder de la muerte. Usted ya no vive atado al pecado, porque usted ha sido libertado del poder del pecado. La liberación es una experiencia. La salvación es una experiencia. La redención, la convicción de que el Señor ha comprado nuestra vida. O sea que hay un entendimiento de que hemos sido libertados. Y hay un entendimiento de que Dios es digno de recibir toda la adoración. Dios es digno de recibir toda la gloria. Así que quiero enfocarme en esto porque cuando hablamos de la iglesia, la verdadera iglesia, no se trata únicamente de tener actitudes religiosas, ciertos hábitos o ciertas costumbres, sino un estilo de vida. Un estilo de vida de comunión con Dios, de dependencia de Dios, de encomendarnos a Dios, de darle gracias a Dios, de pedir su guianza, pedir su ayuda, de caminar en temor de Dios, de obedecer su palabra, de creer sus promesas. Eso es lo que Pablo dijo cuando él hablaba: la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Entonces, es un asunto de experiencia. La verdadera iglesia, los verdaderos cristianos, el verdadero pueblo de Dios, tiene claras estas dos experiencias. La experiencia de la redención y la experiencia de la adoración. Y la adoración es un resultado de la experiencia de haber sido rescatado por el Señor. Bajo este enfoque, entonces, yo puedo asegurar, hermanos, que solamente los que hemos sido redimidos del poder del enemigo nos disponemos para poder darle a Dios la gloria. Amén. Solamente los que hemos experimentado la mano de Dios, el favor de Dios, la realidad de su palabra, nos disponemos para poder bendecirlo y alabarlo. Y es que, bíblicamente, hay una relación entre la redención y la adoración. Yo quiero que usted sepa, por la palabra, de que nuestra salvación no es algo que está en veremos, no está pendiente. Jesús dijo que el que creía en Él había pasado de muerte a vida. Dios nos ha sacado de las tinieblas a la luz admirable. De parte de Dios la salvación ha sido consumada. Somos nosotros los que podemos menospreciar la sangre de Cristo. Somos nosotros los que podemos menospreciar la palabra y apartarnos. Y la Biblia habla de eso. Gente que conociendo el camino se volvió atrás. Pero de parte de Dios la salvación ha sido efectuada ya. Dice la palabra en Hebreos que el Señor con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Y cuando uno llega a estar convencido, llega a tener esas convicciones de la revelación de la palabra, uno se para firme y ya no es movido sobre eso. Pero uno debe de continuar caminando en fe, en el temor de Dios, en la obediencia a la palabra, para ver la realidad y el cumplimiento de las promesas manifestándose en su vida. Ahora entonces yo quiero probarle que existe una relación entre la redención y la adoración. Le pregunté de quién era el canto que estábamos escuchando, y ese es el canto de Moisés. Éxodo 15, verso 1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron:
cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y yo le alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Dios, hermano. Moisés entendió la redención que Dios había obrado. Moisés y el pueblo de Israel experimentaron la liberación. Y como resultado se dispusieron a alabar a Dios, a bendecir a Dios, y ahí es donde encontramos la conexión. Los redimidos adoran. Entonces pensemos, si alguien no adora, si alguien no alaba, es porque no tiene conciencia de que ha sido redimido. Y probablemente necesita conectarse con su fe al sacrificio de Cristo para poder ser salvo. Voy a decirlo en otras palabras, yo no creo que exista un verdadero creyente que pueda vivir sin alabar a Dios. Porque el verdadero creyente, basado en su experiencia de salvación, tiene razones para darle la gloria a Dios siempre. Ese es el punto. Entonces, si usted es un creyente, usted no puede vivir indiferente y el día domingo enciende su interruptor de alabanza y de adoración y comienza a cantar. No, usted tiene una vida de alabanza, usted tiene una vida de adoración, si usted ha sido redimido. Porque yo quiero probarle con la palabra que hay una relación entre la redención y la adoración. Y me encanta lo que Moisés dice, hermano. Él dice, cantaré yo a Jehová. Y él dice, ¿por qué va a cantar? Cantaré yo a Jehová. Verso 2, porque Jehová es mi fortaleza, Él es mi cántico, ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Qué claro está la relación, ¿verdad?, entre la salvación experimentada y la disposición de darle la gloria a Dios. Y entonces vea usted como un creyente que vive por fe, se enfoca en lo que Dios ha hecho, lo alaba, lo adora, lo bendice y menosprecia lo que está experimentando en el mundo, en la familia, en las circunstancias naturales, porque está mirando las cosas que están conectadas con el reino. Usted puede tener una vida de alabanza y de adoración independientemente de su realidad natural. Eso fue lo que hizo Job. Cuando Job perdió todo, se postró y adoró a Dios. Porque él sabía lo que Dios había hecho en su vida. Él sabía cuáles eran las promesas o la voluntad de Dios para su vida. Él tenía convicción y por eso pudo declarar, aún después de deshecha hasta mi carne, yo sé que veré a mi Redentor, porque mi Redentor está vivo. ¡Aleluya! Dios es digno de toda la gloria por siempre. Y sobre todo cuando nosotros experimentamos su poder libertando. Esa celebración de la victoria, de la experiencia de salvación recibida de parte de Dios, tiene que ser hecha con alabanza. En el libro de Éxodo 15, donde estamos, pero ahora versículo 20, se une María. Recuerde que Moisés y los hijos de Israel cantaron, pero ahora María, la profetisa, hermana de Aarón, y todas las mujeres salieron con panderos y con danzas. Éxodo 15, verso 20. Y dice la palabra, y María les respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿Qué es lo que María le estaba diciendo a las mujeres? Cántenle a Dios, porque Él se ha encargado de nuestros enemigos. Aleluya. Usted tiene que recibir esto espiritualmente. Dios ya se encargó de nuestros enemigos. Dios ya se encargó de aquel que era más fuerte que nosotros, que nos tenía dominados, atados a los vicios, atados al pecado, atados a la muerte. Dios ya se encargó. Dios destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Dios ya despojó a los principados y a las potestades, hermano. Usted no se emociona lo suficiente, porque eso hay que entenderlo espiritualmente. El Señor ya se encargó de nuestros enemigos. Cuando uno lo entiende, entonces puede comenzar a experimentarlo al vivir por fe. Y cuando uno lo experimenta, ahora puede experimentar el gozo de la salvación y la disposición de adorar a Dios. Cuando vemos la manifestación de Dios en nuestra vida, entonces reconocemos que Él es digno de recibir toda la gloria.
Así que yo veo en la palabra, mis hermanos, pero bien claro, y espero que usted lo vea también, que este es un principio espiritual. La iglesia, el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, aunque hayan dos pactos diferentes y el nuestro es con mejores promesas, la iglesia, el pueblo de Dios, son las personas que, habiendo experimentado la redención, la libertad, habiendo experimentado el haber sido rescatados, se enfocan en la adoración como una respuesta de su corazón. En Isaías capítulo 35, verso 10, este principio está bien claro, y es Dios quien a través del profeta establece lo que habrá de suceder en el pueblo de Israel por causa de su intervención. Dice el verso 10 de Isaías 35, y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Mire, en el mundo hay muchas razones para tener tristezas. En el mundo hay muchas razones para tener problemas de todo tipo. Pero Dios es el que puede llenarnos de su gozo. Dios puede llenarnos de su paz. Dios es el que nos hace libres. Dios es el que nos llena de esperanza, nos llena de todo gozo en el creer. Dios es el que nos da vida, el que nos da libertad. Tercos somos nosotros cuando no obedecemos la palabra, nos vamos al lado del mundo, nos vamos al reino del diablo, padecemos las consecuencias, padecemos los resultados de nuestro pecado y pudiendo experimentar la gracia, el favor y el respaldo de Dios, elegimos caminar en nuestros propios caminos. Aquí hay una promesa de parte de Dios que fue dada por medio del profeta con relación a la libertad que el pueblo de Israel habría de experimentar en un tiempo donde ellos eran cautivos. Isaías, un profeta que tuvo su ministerio alrededor de 700 años antes de Cristo, fue un profeta, al igual que Jeremías, del tiempo del cautiverio de Israel. Y ellos experimentaron que se acortó en cierta manera la mano de Dios para salvarlos, pero en realidad era el castigo de Dios por su desobediencia. Dios dejó que se los llevaran cautivos, pero Dios trae una promesa: los redimidos van a volver. Los redimidos, los rescatados, los libertados, y van a venir a Sión con alegría, dice el Señor. Ahora, en el capítulo 51 de Isaías, verso 11, para que el asunto quedara claro, mismo profeta, unos cuantos capítulos más adelante, Dios hace esto con nosotros, nos confirma su palabra a través de diferentes escrituras. Y usted lo que tiene que hacer es recibir la palabra. Dios ha dicho esto, yo lo creo, yo lo espero. Dios ha dicho esto, yo le obedezco y yo espero el cumplimiento de su promesa. Esa es la forma de vivir por fe. En Isaías 51:11, mire, para que no quedara duda para el pueblo de Israel que estaban cautivos, Dios les manda decir por medio del profeta: ciertamente volverán los redimidos de Jehová. O sea, algo así como que, por si acaso tienen duda, les quiero hacer saber, quiero establecerlo sobre esta verdad. Con toda seguridad, los redimidos de Jehová van a volver a Sión cantando. Los redimidos. O sea, Dios les estaba diciendo: ustedes están cautivos ahora, pero viene el tiempo en que los voy a rescatar, los voy a redimir, los voy a libertar. Y recuerde que ellos fueron llevados cautivos por Nabucodonosor. Ellos fueron sujetados bajo el yugo de Asiria, el yugo de Babilonia. Ellos tuvieron que experimentar que las naciones de alrededor los oprimieran. Ahora, en este punto Dios está diciendo, es que ciertamente los redimidos van a volver. Es como que Dios dijera, con seguridad, así como Jesús hablaba, de cierto les digo, los voy a libertar y van a volver a Sión y van a volver cantando y van a tener gozo perpetuo sobre sus cabezas, van a tener gozo y alegría y el dolor y el gemido van a huir. ¡Qué promesa más tremenda la de Dios para su pueblo! Pero demandaba fe.
porque el ambiente natural o la realidad era de esclavitud. Pero esto nos revela la voluntad de Dios y nos revela o nos confirma el principio que estoy tratando de compartirle. La redención y la adoración están conectadas. Los redimidos adoran al Dios que los redimió. No pueden permanecer pasivos, indiferentes. Así como que sí, Dios me ha salvado, sí, Dios me perdonó. No, hay una reacción en devoción, en entrega a Dios. Así que aquí de lo que la palabra de Dios está hablando es de la promesa que Dios le da al pueblo de Israel de que van a ser restaurados, de que van a ser libertados, de que van a ser rescatados y que van a volver a Sión. Ahora, ¿qué es Sión? Sión es la ciudad del Rey Jehová. Ahora, el apóstol Pablo dice que nosotros cada vez que adoramos y nos reunimos, dice que nos acercamos a Sión, a la ciudad celestial, a la congregación de millares y millares de ángeles. Esta mañana hemos tenido un tiempo precioso para alabar y adorar a Dios. Espero que usted se haya metido en la presencia de Dios, porque es un privilegio que tenemos, hermano. En aquel momento, literalmente, era volver a la ciudad del Rey, volver a la capital del reino, en la libertad, en la plenitud de lo que era el reino establecido por Dios. Pero veamos el principio aquí de la alabanza, el gozo y la alegría, porque los que son redimidos por Jehová cantan a Dios alabanza con alegría. Y por eso es que el diablo, entienda esto, va a tratar de que usted se detenga en las deudas, problemas, opresiones, persecución, amenazas, para que usted deje de un lado la gran obra que Dios ha hecho en su vida. Pensémoslo de esta manera, se me ocurre este ejemplo. Cuando el endemoniado gadareno quiso subirse a la barca y acompañar al Señor, quizás en sus viajes misioneros junto con los apóstoles, y el Señor le dijo, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida. Ese endemoniado probablemente o seguramente no tenía dinero, no tenía ropa, no tenía el respaldo de su familia, no tenía nada. ¿Qué es lo único que ese hombre tenía? La libertad que Cristo le acababa de dar. Pero no tenía nada más. Y el Señor lo enfoca, anda a contarles a los demás lo que ha sido hecho en tu vida por Dios. Aprenda este principio. Usted puede tener necesidades, problemas, dificultades, pero cuando usted se enfoca en lo que Dios ha hecho y en que si usted se muere y realmente está a cuentas con Dios y viviendo en la fe, no hay pérdida, porque si morimos, morimos para el Señor, todo lo demás lo podemos menospreciar. Si usted se muere ahora, pero usted está en la fe, no hay pérdida. Si usted se muere ahora sin Cristo, alejado del Señor, en desobediencia, entonces sí hay pérdida. Y por eso es que es importante aprender a enfocarnos en lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Enfocarnos en la redención, enfocarnos en la salvación que ya fue efectuada para nosotros. Ahora, un punto pero muy importante es aclarar que esta fue una promesa de Dios para el pueblo de Israel de hacerlos volver del cautiverio, algo real y literal en el tiempo de Isaías. Una promesa de Dios de libertarlo. Pero esa es una promesa que tiene doble cumplimiento. Número uno, en el sentido de que Dios iba a traerlos, a sacarlos de ese cautiverio. Y esa era una promesa con un cumplimiento a corto plazo. Pero esa promesa o profecía tiene también un cumplimiento relacionado con el final de los tiempos. Israel todavía está en cautiverio. Israel ha sido abandonado, entre comillas, por Dios, mientras entramos la plenitud de los gentiles. El apóstol Pablo habla de eso. 2000 años que los judíos están sin profeta, sin templo, sin poder hacer sacrificios. 2000 años en que los judíos han sido ignorados por Dios. Pero viene el tiempo de la restauración de Israel. Dios va a recoger a todos los cautivos alrededor de todo el mundo. Hay muchos judíos en Argentina. Hay muchos judíos que emigraron, fueron esparcidos, tuvieron que huir por diferentes razones. Pero el Señor ha prometido que sus redimidos van a volver a Sión cantando. Esto nos habla de la restauración del pueblo judío. Pero nosotros tenemos que saber que esa promesa entonces es para Israel y que los israelitas están esperando el cumplimiento
de esa promesa, aunque allá en el Antiguo Testamento hubo una intervención divina para sacarlos de ese cautiverio, en el cumplimiento de la primera parte de la profecía, pero en el cumplimiento profético todavía hace falta que ellos sean rescatados, restaurados y que vuelvan a la ciudad de Sión. Este texto está conectado con Jeremías 31, verso 10, y veamos de nuevo el principio de la conexión entre redención y adoración. Si yo soy un redimido, yo voy a adorar a Dios. Si yo tengo la experiencia de salvación, yo voy a meterme en la experiencia de la adoración. Jeremías 31, verso 10 dice: escuchen palabra de Jehová, naciones, y háganlo saber en las costas que están lejos, y digan: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo a lo alto de Sión. Y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego. Y nunca más tendrán dolor. ¡Aleluya! Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Pero establezcamos esta verdad. Es promesa para Israel. Esto es para el pueblo judío. Esto no es para la iglesia. Yo recuerdo cuando cantábamos ese canto, ¿verdad? Entonces la Virgen se alegrará en la danza, y todos danzando, ¿verdad? Pero cuando uno le pone el entendimiento a la palabra, es una palabra profética de liberación, igual que la de Isaías, relacionada con el pueblo de Israel. Pero yo quiero que vayan notando cómo este principio espiritual de la relación entre la adoración y la redención está probado fuertemente en la palabra. Porque hacia donde yo quiero llevarlos hacia esta reflexión, la verdadera iglesia son los redimidos de Jehová. Y los que han sido redimidos se convierten en adoradores. Si usted no es un adorador, es porque probablemente su redención no es una seguridad en su vida. No tiene la experiencia de la redención. No tiene la seguridad de que si usted se muere, usted parte a la presencia de Dios, como el apóstol Pablo dijo. Presentes al cuerpo, ausentes al Señor, ausentes al cuerpo, presentes al Señor. Porque el principio espiritual está bien establecido en la palabra. Los redimidos se convierten en adoradores. Por eso yo voy a preocuparme cada vez que lo vea a usted pasivo, calladito, con la cabeza agachada, en el tiempo de la alabanza y la adoración. Porque los que han sido redimidos exaltan a Dios. La experiencia de la redención los empuja, los motiva, los impulsa a ser adoradores. Siempre será así. Siempre fue así. Ese principio está conectado en la palabra de Dios, o mostrado en la palabra bien claro. Salmo 126, verso 1. Es otro texto que prueba este principio. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. También es otro canto que la iglesia evangélica canta. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. O sueñan, como sea, hoy el tiempo va. Vea el texto. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces, nuestra boca se llenará de risa. Y nuestra lengua de... Dígalo usted, nuestra lengua de... ¿Cuándo va a haber alabanza en la boca de las personas? Cuando el Señor los hiciera volver de la cautividad. De nuevo el principio. Los redimidos, los rescatados, los que son libres, los que tienen su vida asegurada en Dios, se convierten en adoradores. La adoración es parte, la alabanza es parte de la adoración a Dios. No pueden haber redimidos verdaderos que no alaben y que no adoren a Dios. Porque ese es el resultado de haber experimentado la gracia, el favor, el amor de Dios.
Y no importa su edad. Si usted tiene la convicción de que Dios lo ha rescatado, usted se va a convertir en un adorador. Usted va a bendecir a Dios. Usted va a decir, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Usted va a bendecir al Señor porque sabe que Él se ha manifestado en su vida. Usted se despierta y le da gracias a Dios que puede respirar. Usted se despierta y le da gloria a Dios que se puede poner de pie. Usted se despierta y le da gracias a Dios que usted se acuerda quién es usted. Imagínese que usted se despertara y no supiera quién es usted. Qué terrible es tantos padecimientos que hay en el mundo. Gente que vive con temores, gente que vive con ansiedad, gente que vive con depresión, gente que vive oprimida por el diablo. Pero nosotros somos libres por la palabra, somos libres por el Señor Jesucristo, libres para poder entrar en la presencia de Dios. Y esto costó la sangre de Jesucristo. Tenemos la libertad de entrar al lugar santísimo. Tenemos la libertad de invocar el nombre de Jesús sobre nosotros. Tenemos la autoridad sobre los demonios. Somos gente privilegiada. Porque el Señor ya nos rescató de aquel que era más fuerte que nosotros. Jesús habló acerca de el hombre fuerte, que es atado por el hombre más fuerte para poder saquear su casa. El hombre fuerte representa al diablo. El hombre más fuerte representa a Cristo. Y Cristo ha estado saqueando la casa del hombre fuerte, que es el mundo, desde hace 2000 años, a través de la predicación del Evangelio. Los cautivos están siendo libertados, los esclavos están siendo sacados a libertad. Pero solamente aquellos que retienen esa convicción y llegan a ese entendimiento permanecen libres. Muchos cristianos evangélicos vuelven atrás y se convierten en esclavos. Por eso hay una exhortación en la palabra donde dice que tenemos que cuidar la libertad que nos ha sido dada, que permanezcamos en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Porque el diablo va a tratar de esclavizarlo y lo ha logrado con muchos cristianos. Han vuelto atrás, han muerto, han tenido desgracias en accidentes y ahora solamente les queda lamentarse. Por eso la palabra de Dios dice, hablando acerca de los jóvenes, acuérdate de Dios en tu juventud, ¿verdad? Antes de que vengan los días malos y digas no tengo de ellos contentamiento. Antes que venga la desgracia, la calamidad, los problemas, enfocarse en Dios, en vivir de acuerdo a su palabra, en el temor de Dios, en fe en sus promesas, para causar la bendición de Dios sobre nuestra vida, de manera que aunque tengamos problemas, dificultades o necesidades, sigamos establecidos en una verdad, somos más que vencedores. El hambre, la desnudez, el peligro, cuchillo, espada, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos puede apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. Qué escritura más radical es la que encontramos en la palabra, ¿no? Pero nosotros quizás nos emocionamos más con el almuerzo muchas veces que con la palabra. A veces planificamos, ¿verdad? Y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro. Ay, yo siento que ahora me lo estoy comiendo. Y nos enfocamos en una comida más que en la comida espiritual. Porque no hace falta el entendimiento de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero aquí dice en el verso 2, entonces, cuando el Señor nos saque de la cautividad, entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Mire, así como deberían de hablar los vecinos de usted. Es que Dios ha hecho cosas grandes con esta. Dios ha hecho cosas grandes con este. Así debería de hablar su familia de usted. Tiene problemas, pero ahí está bien paradita y como que sin nada. Y este sigue adelante, le ha pasado esto y lo otro, y no deja de ir a la iglesia, y no deja de servir en la iglesia, y no deja su fe, no deja su Biblia. Cosas grandes ha hecho Dios con estos. La gente va a decir eso cuando vea su firmeza. Pero luego usted también va a decir, verso 3, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. ¡Aleluya! Entonces establecemos esta verdad espiritual, hermano. La liberación de la cautividad produce gozo y alabanza. Cuando alguien experimenta la liberación, va a ser empujado en el gozo a alabar, a adorar a Dios. Y de ahí entonces el principio que estoy compartiendo. Redención y adoración van juntos. Y de ahí el tema. La iglesia son los redimidos que adoran al que los redimió. O la iglesia son
los adoradores que han sido redimidos. Hay una conexión entre redención y adoración, y son dos experiencias. Cuando usted experimenta la primera, usted va a ser empujado a experimentar la segunda voluntariamente. Ahora, de nuevo, la claridad de la escritura, de la interpretación bíblica. Esto para Israel, porque fue escrito para Israel, todavía es una esperanza. Los judíos están todavía, hasta el día de hoy, con un conflicto por la tierra. Va a venir el anticristo, el que va a venir en su propio nombre y al que van a recibir porque rechazaron a Jesús, que vino en nombre del Padre. Falta que en la gran tribulación Israel sea oprimido, sean perseguidos, tengan que huir para luego ser restaurados. Recuerde que allá en Hechos 1, después de que el Señor resucitó, los mismos apóstoles le preguntaron: Señor, ¿vas a restaurar el reino en este tiempo? Y Jesús les contesta, Hechos 1:8, no les corresponde a ustedes saber las cosas que el Padre ha dejado en su propia potestad. Pero van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Jesús les está diciendo: miren, eso del reino dejémoslo ahí pendiente porque todavía no es el tiempo. Y ya pasaron 2000 años sin el restablecimiento del reino a Israel. Hace falta que Israel sea restablecido. Pablo habla de esto en Romanos, cuando habla acerca de que nosotros hemos sido injertados en el verdadero olivo, que hubieron ramas que fueron desgajadas, y dice que nosotros tenemos que tener temor. Porque si las verdaderas ramas fueron desgajadas para injertarnos a nosotros, Dios es poderoso para injertarlos a ellos de regreso. Y que caminemos en temor, porque si desgajó las ramas verdaderas, también a nosotros nos puede arrancar. Uno sabe de permanecer en el temor, en la obediencia, en la comunión con Dios, independientemente de lo que pase alrededor. Ahora, poniendo énfasis en la interpretación de la palabra, para Israel esto todavía es una esperanza. Pero para nosotros la iglesia es una realidad. Para nosotros la iglesia esto es una realidad. Hemos sido hechos libres, verdaderamente libres por la palabra y por el sacrificio de Cristo. El diablo ya no tiene potestad sobre el verdadero creyente. Un verdadero creyente camina en autoridad sobre toda fuerza del enemigo. No camina en temor. No camina oprimido, no camina sintiendo de que hay días en que le aparece todo oscuro en su vida, sin ganas de vivir. No, tiene el gozo de la salvación y la gratitud en su corazón, porque Dios ha hecho cosas grandes. Por eso es que este canto no debería cantarlo la iglesia, pero todavía muchas iglesias lo siguen cantando. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, mi boca llenada de risa, mis labios de alabanza. Pero para nosotros esta es una realidad que debería llevarnos a la segunda experiencia, la experiencia de la adoración. Si usted es un redimido, usted tiene que dar un paso adelante y convertirse en un adorador, porque los adoradores son los que Dios ha redimido, hermano. En Apocalipsis capítulo 5, verso 8, y enfocándonos ya en el futuro, volvemos a descubrir este principio de la relación y la conexión que hay entre la redención y la adoración. Yo quisiera, hermano, yo a veces no hallo ni qué hacer como para poder tratar de asegurarme de que me di a entender que recibieron la palabra, que van a atesorar la palabra y que la van a poner en práctica, porque mi tarea es exponer la palabra. Y la Biblia dice que la exposición de tu palabra alumbra, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces la predicación de la palabra trae entendimiento, nos permite ver con claridad. Y mi responsabilidad es predicar la palabra, pero su responsabilidad es recibirla, creerla y obedecerla y esperar el cumplimiento de ella en su vida. Y bíblicamente, este principio de la redención y la adoración, la cual comenzamos a examinar desde allá, con la libertad del pueblo de Israel siendo sacados de Egipto y sus enemigos siendo destruidos en el mar, vemos que se cubre ese principio a lo largo de la Biblia en diferentes experiencias del pueblo de Dios, y se nos lleva hasta el libro de Apocalipsis, donde en el capítulo 5, verso 8, se nos muestra un evento en los cielos. Un evento que va a suceder antes de que la gran tribulación comience en la tierra,
Un evento que está conectado con el arrebatamiento de la iglesia al cielo. Apocalipsis 5:8 dice que cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Adoración. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Mire, para Dios nuestras oraciones son agradables y son consideradas como incienso, porque revelan su confianza, revelan su temor, revelan su fe en las promesas, revelan su dependencia de Dios. Está bien que usted diga, no, al pastor no le cuento mis problemas para no darle más carga, eso está bueno. Pero a Dios llévele sus oraciones, llévele sus necesidades, llévele sus aflicciones, porque Dios las considera como incienso. Sus oraciones delante de Dios causan gloria, porque Él mira a un hijo más que está dependiendo de Él. Dice que todos tenían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Verso 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. La salvación nunca fue diseñada para quedarnos en el cielo. Deje de evangelizar a la gente diciéndole cuando usted se muera, se va, ¿a dónde va a pasar la eternidad? ¿En la tierra, en el infierno o en el cielo? Porque nadie va a pasar la eternidad en el cielo. El reino de Dios viene a la tierra. Al cielo iremos temporalmente, esa es la doctrina bíblica. Y aquí es un texto que lo confirma. Y reinaremos sobre la tierra. Dice verso 11, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Mire, los redimidos saben cómo adorar a Dios. Los que no han sido redimidos, los que piensan de que su vida es nada más ahí, ¿verdad? Una vida sin emociones. Muchos evangélicos o muchos hijos de cristianos piensan eso. Es que mi vida es bien aburrida. Quizás han querido sufrir, ¿verdad? Miserias, enfermedades, desgracia. Para luego experimentar ahí la mano de Dios, el favor de Dios. Y entonces luego decir es que Dios me sanó. Yo nací enfermo, pero Dios tuvo misericordia. Pero los que nacen sanos no le dan la gloria a Dios. Respiran todos los días. Pero nomás les llega tantito, ¿verdad? La sospecha de que ya no pueden respirar. Ahí sí, Dios mío, sálvame, perdóname, te prometo que te voy a servir, te entrego mi vida. Pero sanitos y buenos, como yo prediqué hace algún tiempo, cuando el hombre tiene salud y tiene dinero, y todo está bien, piensa en el pecado. Pero cuando está arruinado, ahí sí, Dios mío, sálvame, te entrego todo. Pues si todos los pedazos que tiene, ¿verdad? Ya cuando está todo arruinado, enfermo, viejo, que hasta ni caminar puede, ya viene, pastor, aquí estoy para lo que usted quiera que sirva. Dígame en qué le puedo servir. Pero mientras pudo, no tiene tiempo, está ocupado, es que el negocio, es que la señora y un montón de pretextos. Ajá, que alguien reciba eso ahora y vaya contento. Cerremos el paréntesis, mejor no vaya a ser que me predique otro mensaje. Sus números eran millones de millones. ¿Quiénes son esos millones? Son los redimidos por el Cordero. Son los rescatados, son los comprados, porque el Cordero fue inmolado. Son los millones rescatados de todo linaje, lengua, pueblo y nación, constituidos en reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Entonces yo veo esto. La adoración en el cielo está conectada con la experiencia de la redención. ¿Quiénes son los que van a adorar? Los que fueron redimidos. Ahora, si usted es un redimido, no tiene que esperar a llegar al cielo para adorar. Ya tiene que estar practicando.
Mire, reciba esto. Los grupos de alabanza de todas las iglesias están obligados a ensayar para poder ministrar a la iglesia en las reuniones. Pero sepa esto, para nosotros, hoy fue día de ensayo. Hoy tuvimos ensayo, hermano. Y el ensayo estuvo 10. El ensayo estuvo calidad. Excepto por usted, ¿verdad? Diga yo. Todo estaba bueno, menos por mí. Pero el ensayo hoy estuvo buenísimo. La adoración, la alabanza, la administración de la adoración. Qué buen ensayo tuvimos, hermano. Aunque esté lejos de algún hermano, dígale, tuvimos un buen ensayo hoy. Sí, dígale que está ahí cerca, de un lado de usted, tuvo buen ensayo. Para nosotros esto fue el ensayo, hermano. Porque allá en el cielo, ay, hermano, yo no sé, yo creo que ese canto, solo puedo imaginarme, se queda corto. No sé si vamos a pasar días, yo en lo particular, si me ha pasado aquí, llorando en la presencia de Dios, que ha sido de una manera sublime, ¿cómo podría decirlo? Sin poderlo palpar, sin poderlo ver. Y ahora en la presencia literal de Dios, absorbido por su gloria. Si Daniel sintió que un ángel medio lo tocó y se cayó como muerto. Y ahora en la presencia de Dios, hermano, ¿qué vamos a experimentar? Yo no sé qué va a suceder. Pero aquí muchas veces experimentamos un gozo que nos llena. Experimentamos una paz. El diablo nos llena de cólera, Dios nos llena de paz. El diablo nos llena de odio, de amargura, Dios nos llena de su amor, de su presencia. Y ese es el problema, que como seres humanos estamos propensos a la vida natural, pero también tenemos acceso al reino. Pero tenemos que enfocarnos en el reino. El diablo quiere robarnos el gozo, la esperanza, la paz, la libertad, la autoridad. Pero Dios quiere llenarnos de esperanza. Dios quiere llenarnos de su poder. Dios quiere llenarnos de su paz. Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da. El gozo de la salvación, hermano, es algo que puede sostener a cualquiera. En la cárcel hay gente que está más gozosa que afuera, dentro de que afuera de la cárcel sin Cristo. Porque aquellos que están dentro de la cárcel con Cristo experimentan la libertad, la presencia de Dios. Y muchos afuera no experimentan nada, no han experimentado la redención. Así que aquí vemos a la iglesia adorando millones y millones de redimidos con la sangre, redimidos por medio de la sangre del Cordero, redimidos para Dios, establecidos como reyes y sacerdotes para Dios. Esa es una doctrina que todo cristiano evangélico debería de conocer claramente, la doctrina del sacerdocio del creyente. Porque el sistema católico se encarga en ponerle a usted un mediador. El sistema católico insiste en que Pedro, el primer papa, y que los sacerdotes fueron puestos por Dios. Jesús nunca ordenó sacerdotes. Jesucristo es el sumo sacerdote y toda la iglesia, todos los verdaderos creyentes somos sacerdotes. No necesitamos a ningún hombre para confesarle nuestros pecados, ni para que nos perdone, ni nos absuelva, ni para que ruegue por nosotros. La doctrina del sacerdocio del creyente es algo en lo que usted tiene que estar fundamentado. Si usted es un redimido, rescatado por la sangre de Cristo, usted es un sacerdote del Dios Altísimo, y los sacerdotes ofrecen sacrificios espirituales. Los sacerdotes se acercan delante de Dios con sacrificios espirituales. Así que si usted es un redimido, fue redimido para constituirlo en un sacerdote, en un rey, en alguien que camina en autoridad, en representación del Rey de Reyes. Eso es algo en lo que usted tiene que plantarse. Yo me emociono con la palabra, me emociono con la revelación de la palabra, porque a través de la palabra yo encuentro mi identidad. Mire, mi identidad no depende de mi papá, no depende de mi apellido, no depende de mi capacidad intelectual, o de mi carrera en lo académico, porque mi carrera tengo. Mi identidad depende de mi unión, de mi unión con Cristo Jesús. Soy un hijo de Dios. Él es mi Padre. Él es mi Padre y yo le alabaré. Él es mi Dios y yo lo exaltaré. Allá encontramos la revelación con Moisés. Y cuando usted encuentra esa identidad,
¿Y quién los va a mover de ahí? Aunque ya viejitos lo tiren, lo desechen. Alguien le estoy diciendo eso, ¿verdad? Sí, esto es por usted. Aunque ya viejitos no le hagan caso. Está escrito, con amor eterno te amo. Aleluya, ¿verdad? Es que hay razones por las cuales gozarse en la palabra, ¿verdad? Y los redimidos, que son los que experimentan esa redención, se gozan en la adoración y menosprecian todo, porque entienden lo que Dios ha hecho en su vida y proclaman grandes cosas ha hecho el Señor. Y entonces, como Pablo concluyó, usted también puede concluir: si esta leve tribulación no se puede comparar con el peso de gloria que en nosotros habrá de manifestar. Que le quitaron herencia, a usted tiene una herencia reservada en los cielos. Que terminó arruinado, viene el tiempo de la restauración de todas las cosas, donde el cojo va a saltar, los oídos de los sordos se van a abrir, los ciegos van a ver. No importa cuál sea su final en lo natural. El asunto es que, unidos a Cristo y en su identidad como parte del pueblo de Dios, hay restauración. La gloria está esperando, porque Dios nos llamó a su gloria eterna. Es privilegio, hermano. Mire, es algo honroso, es algo realmente de agradecer que alguien de fuera, y sobre todo si no es su familia, porque a veces con la familia eso no funciona, le diga: mire, ¿por qué no se viene a vivir aquí? Aquí yo le ayudo y le doy casa y lo apoyan para que se vaya a vivir fuera del país. Y usted dice: no, hombre, este realmente que me aprecia, ¿verdad? Y quiere que me vaya a vivir allá. Pero usted no lo ha mandado a invitar a nadie, ningún hombre débil, carnal, hecho de polvo. Es el Dios de los cielos que lo ha llamado a su gloria eterna. Dios nos ha llamado a su gloria eterna. Es el Señor quien va a decir: vengan benditos de mi Padre, entren al reino preparado para ustedes. Un reino preparado por Dios, pero que está disponible solo para los que crean, solo para los que reciban eso como niños. Porque los que valoren más este mundo, les va a pasar lo de Alejandro. Aman este mundo. Himeneo, Fileto, que se vuelven atrás, confundidos. Pero el que permanece en el Evangelio, hermano, el que persevera hasta el final, se va a dar cuenta: valió la pena vivir como un loco evangélico. Valió la pena esos 25 años sirviendo, esos 25 años perseverando. Valieron la pena, porque todo el mundo podemos considerarlo como basura comparado con lo que Dios tiene para nosotros. Pero aparte de eso, la realidad es que el reino y la gloria están esperando por nosotros, pero también la bendición de Dios aquí y ahora. 100 veces más aquí de todo lo que usted deje por causa del Señor. Es una realidad, hermano. Es una realidad, hermano. Todo lo que usted deje por el reino, Dios se va a encargar de que usted lo reciba 100 veces más. Y yo he proclamado eso: 100 madres más por una que dejé, 100 vehículos más por uno que regalé, 100 veces más riquezas por las riquezas o las finanzas que yo haya entregado para el reino. Todo aquello dejado por causa del Señor es multiplicado, porque Dios es bueno, porque Dios es digno de toda la gloria. Y ahí el pueblo puede decir: grandes cosas ha hecho Dios por nosotros. ¡Aleluya! En el futuro, los redimidos vamos a adorar a Dios. En el futuro, los redimidos vamos a estar unidos en adoración. En Apocalipsis 14:3 se nos habla de otro grupo. Y estos son los 144,000 sellados. 144,000 sellados, redimidos, que van a cantar delante del trono. Apocalipsis 14:3 dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron, dígalo fuerte, redimidos. ¿Quiénes son los que cantan, hermano? Redimidos. Redención y adoración están conectados. Si usted es un redimido, usted va a ser un adorador. Si usted no adora, yo dudo de su redención. Dicho en otras palabras, los redimidos se convierten en adoradores. Los que experimentan la salvación, el perdón, la libertad, se convierten en adoradores.
la experiencia de la paz de Dios dentro de mí, la experiencia del gozo de la salvación, de haber sido perdonado, me empuja hacia la experiencia de la adoración a Dios. Y en esa experiencia de la adoración, otras experiencias más vienen a nuestra vida. Ser llenos de gozo, ser llenos de paz, establecidos, afirmados, firmes en la esperanza. Es por esta razón, mis hermanos, que muchos en el principio de la iglesia estuvieron dispuestos a dar su vida por el Señor. Y aún hasta el día de hoy, cristianos verdaderos han muerto reteniendo su fe. Hay cristianos que han muerto por el pecado, por volverse atrás, por desobedientes. Hay cristianos que se han echado la maldición encima, porque la palabra dice de que la maldición nunca viene sin causa. Hay razones para la maldición. Porque desobedecieron, porque fueron débiles, porque perdieron el temor de Dios, porque se descuidaron, porque dejaron de orar, dejaron de velar. Hay cristianos a los que les ha llegado la desgracia, porque no perseveraron, no permanecieron. Pero han habido cristianos que aún en este tiempo están tan firmes en la redención, tan seguros de su salvación, que ellos, al igual que Pablo, pueden confesar: para mí el morir es ganancia. Es tremendo, pero el diablo puede deprimir a alguien hasta el punto que lo lleva a una condición donde dice: quiero morir y aún me quiero quitar la vida. Hasta ese punto lleva el diablo a la gente. Pero Dios, a través de su palabra, a través de sus promesas, puede llevar a la gente, a los redimidos, hasta el punto de decir: no me importa si muero, porque mi vida está en las manos de Dios. No me importa quién me ama, quién me aplaude, no me importa quién me admira, quién me rechaza, quién me menosprecia. Lo que me importa es que soy acepto en el amado. Mi posición y mi identidad están ligadas a lo que Cristo hizo por mí. ¡Aleluya! Así que, aunque en el futuro hay escrituras relacionadas con la adoración que van a llevar a cabo los redimidos, y aunque en el pasado encontramos ejemplos, que hay muchísimos más, de que la salvación, la redención llevó al pueblo hacia la adoración, hacia una vida de entrega, de humillación, de servicio delante de Dios, en nuestro presente tenemos que aplicar esto. Los redimidos son adoradores. Si usted es un redimido, usted tiene que tener libertad para adorar. Si usted está seguro de su salvación, lo primero que tiene que haber en su corazón es gratitud. Pedro dice que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud. Cuando usted sabe lo que usted ha recibido, usted está agradecido. Usted es lleno de gozo. Y eso le va a impulsar a poder servir a Dios. Los redimidos, los que han experimentado la libertad del poder del diablo, de la esclavitud del pecado, del temor de la muerte, de la influencia de los demonios sobre su vida, porque ahora camina en libertad, los redimidos se convierten en adoradores y proclaman que Dios es bueno, que Dios es fiel, que para siempre es su misericordia, y se deleitan ensayando mientras llega el tiempo de la adoración, junto a millones y millones, y a todos los ángeles, y a los 24 ancianos, y a los 4 seres vivientes que se van a unir para poder darle la gloria al Cordero de Dios. Terminemos esta mañana adorando a aquel que nos ha redimido, mis hermanos. Póngase de pie y levantamos nuestra voz en adoración, levantamos nuestra voz en gratitud, bendiciendo, proclamando, declarando: el Cordero es digno de toda la gloria, porque con su sangre nos ha redimido. ¡Aleluya! Bendito Dios. Bendito Dios, has vencido, has ganado la batalla, tú por mí, has ganado
ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado